Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sofía Casado y soy psicóloga comunitaria. La cápsula anterior hablamos sobre algunos conceptos generales del COVID y la importancia de la comunicación. También resaltamos la importancia que tienen ustedes, los dirigentes sociales, sobre todo en estos tiempos de crisis, ya que ustedes son las y los voceros de sus territorios. Por lo tanto, pueden transformarse en el canal oficial entre sus comunidades y las autoridades. Por otra parte, vimos algunos tips para ver si las noticias que compartimos son falsas o no. Recuerden siempre chequear la información que compartimos. En la cápsula número 2 hablaremos sobre la importancia del autocuidado y sobre las emociones. Los objetivos son reconocer las emociones y entregarles herramientas para manejar el estrés en tiempos de crisis. El primer tema que revisaremos en el módulo de hoy es la importancia del autocuidado. Debido al momento que estamos viviendo, experimentamos cambios anímicos producto de la cuarentena y la incertidumbre asociada a la pandemia. El agobio del encierro, el estrés por la adecuación a tener que trabajar desde la casa, o salir a trabajar con el miedo de exponerse a la enfermedad, o perder nuestro trabajo, el no poder controlar nuestros pensamientos, han sido algunos de los efectos que ha traído la pandemia. Estas son algunas de las sensaciones que muchas y muchos sentimos por estos días. Es normal sentirse de esta forma, ya que las emociones no son una experiencia aislada a lo que estamos viviendo. Por lo que es importante estar atentos a cómo nos sentimos y también cómo vemos a nuestros seres queridos, ya que si nosotros estamos bien, podemos cuidar de los demás. Según una encuesta, el 83% de los encuestados declara que el COVID-19 ha alterado de manera importante sus vidas. Los encuestados afirman que la pandemia les ha generado emociones y sentimientos negativos. Un 37% de los chilenos consultados dice sentir estrés producto del COVID-19, un 21% miedo y un 16% tristeza. Lo bueno es que existen métodos que nos ayudan a calmarnos cuando nos sentimos así, y hoy hablaremos sobre cómo reconocer nuestras emociones y trabajarlas. El segundo tema que revisaremos hoy es ¿qué son las emociones? Para comenzar, vamos a hablar sobre qué son las emociones, algunas categorías, su funcionalidad y finalmente, qué es el estrés y la angustia. Todo esto con la finalidad de conocer más sobre las emociones y poder reconocerlas, para que sea más fácil estar tranquilos y atenuar estas sensaciones que no nos gustan. Existen muchas definiciones, ideas y creencias sobre qué son las emociones. Para efectos de esta cápsula, las vamos a entender como un estado interno que no puede medirse ni observarse de manera directa, surgen de manera repentina y no se pueden controlar. Son universales. Las mismas emociones se experimentan en diferentes culturas e individuos y son fundamentales para la sobrevivencia, ya que tienen una función adaptativa. Para reconocerlas, primero debemos conocerlas. A continuación, les presentaremos las 5 emociones más básicas. El miedo, que podríamos definirlo como la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Su función es la protección, ya que nos alerta sobre algo y de esta forma podemos protegernos. Sorpresa, es aquella emoción que nos produce sobresalto, asombro o desconcierto. Es muy transitoria y su función es la orientación, es decir, nos prepara para afrontar acontecimientos inesperados, nos pone en alerta y nos orienta sobre qué hacer. La ira está asociada a la rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Su función es la destrucción, pero en el buen sentido de la palabra, ya que nos alerta a huir o atacar una amenaza. La alegría generalmente está asociada a la diversión. Nos produce euforia, gratificación y una sensación de bienestar, de seguridad. Por último, la tristeza, que nos hace sentir pena, soledad y pesimismo. Hay veces que podemos confundir las emociones, ya que es muy probable que podamos sentir más de una a la vez. Por ejemplo, podemos sentir miedo y rabia, o alegría y sorpresa. A pesar de lo anterior, intentemos definir cada una de las emociones.
Esto para poder diferenciar unas de otras y ver qué es lo que me está provocando dicha emoción. De esta forma, si no me gusta lo que estoy sintiendo, puedo hacer algo al respecto. Como se mencionó anteriormente, las emociones tienen una función social muy importante. Algunas de ellas son que facilitan la adaptación del ser humano al entorno social, es decir, nos ayuda a comunicarnos con nuestro entorno. Facilita la comunicación de los estados afectivos con los demás. Esto significa que podemos expresar qué estamos sintiendo de forma más fácil. También regulan la manera en la que los otros responden a nosotros. La expresión emocional de una persona puede provocar reacciones conductuales específicas en otras personas. Es decir, si estoy hablando con alguien y demuestro estar feliz o alegre, esa persona me va a responder de forma alegre. Si bien ahora tenemos mayor claridad respecto de las principales emociones y sus funciones, me imagino que se estarán preguntando sobre la angustia y el estrés, palabras muy escuchadas en estos tiempos. La angustia es una sensación que acompaña a la ansiedad, donde predominan sensaciones físicas tales como la elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o falta de aire. Es importante recordar que es normal sentirse angustiado frente a situaciones como las que estamos viviendo. La angustia muchas veces es acompañada por el estrés, que lo podemos entender como una respuesta corporal y mental a alguna amenaza, evento o un cambio real o imaginario. Se habla de distintos tipos de estrés. Uno es el estrés normativo, que se debe a acontecimientos que son esperados, y el estrés no normativo, que implica algún acontecimiento imprevisto, como por ejemplo una pandemia. En el próximo capítulo trabajaremos algunos ejercicios fáciles de realizar que nos ayudarán a gestionar las emociones. ¡Hasta pronto!